Puede tomar asiento, hermano, en esta hora. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Hemos estado estudiando el Evangelio según Lucas. Y hemos estado aprendiendo cuáles son algunos estándares y principios del reino de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, Dios sigue hablando acerca de ese reino en esta porción de Lucas, capítulo 8, Evangelio de Lucas. Y vamos a ver en esta mañana este mensaje que le he titulado La palabra de Dios en el reino. O sea, cómo es o qué papel juega la palabra de Dios en el reino de nuestro Dios. ¿Cuál es el papel que juega la palabra de Dios en el reino? Y para esto hay algo que usted y yo tenemos que entender. Si usted se pregunta, ¿qué debo aprender esta mañana en el mensaje? Y lo que usted tiene que aprender, o lo que Dios nos quiere dejar en esta porción, es que tu actitud a la palabra de Dios define quién eres en el reino de Dios. Otra vez, tu actitud hacia la palabra define quién eres en el reino de Dios. O sea, la actitud con la que tú tomas la Biblia, la actitud con la que tú agarras la palabra que Dios te da, ¿sí? Define quién eres tú en el gran reino de nuestro Dios. Y bueno, simplemente, hermanos, al estar aquí en esta mañana, escuchando este mensaje, simplemente la actitud es una postura, es el reflejo de una postura interna. ¿Sí? Es la posición externa que refleja una posición de nuestro corazón. Entonces, nuestra actitud se refleja. Nuestra actitud se refleja. Nuestra actitud tiene fruto. Lleva fruto. Entonces, es bien importante, hermanos, que entendamos. Ahora, cuando nosotros queremos enfatizar algo, Dios habla o nos habla varias veces de lo mismo en distintos lugares. Cuando tú quieres enfatizar algo, es común que lo repitas una vez y lo vuelves a decir otra vez, porque te quieres asegurar que ese mensaje o esa idea quede bien grabada. Bueno, Dios, esta parábola, la parábola del sembrador como se le conoce, también Dios la dejó en 3 de los 4 evangelios. Y en cada uno de los evangelios Dios da algunos detalles distintos con respecto a esto. Ahora, la parábola del sembrador nos habla de la palabra de Dios. Aunque el tema de la parábola del sembrador, lo que dice después y luego lo que vuelve a decir más adelante, o sea, son 3 secciones, está hablando de la palabra de Dios. Pero si yo les dijera, nada más está hablando de la palabra de Dios, estaría incompleta la frase. Realmente está hablando de la actitud que los distintos tipos de tierra toman hacia la palabra. Nada más en la parábola del reino. En la siguiente porción que nos habla de que el que ha recibido la palabra es luz, bueno, está hablando también de una responsabilidad que tiene el que ha sido alumbrado con la palabra. Pero luego después sigue hablando una porción más adelante y dice, Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Si se fijan, en las 3 partes está hablando de la palabra. Pero si dijéramos, está hablando de la palabra nada más así, es incompleto. Está hablando de la actitud que los seres humanos tenemos hacia la palabra de Dios. En la parábola del sembrador nos da 4 ejemplos. Y luego nos ratifica y nos vuelve a ratificar en 2 porciones más ahí mismo en Lucas. Muy bien. Entonces, el tiempo
en que Jesús escogió decir esta palabra no fue un tiempo accidental. Nuestro Dios es sabio, nuestro Señor Jesucristo es Dios, también lleno de sabiduría. Él sabía en qué momento podía dejar su palabra. Fíjense, vamos a Lucas capítulo 8, en el primer versículo. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, lea conmigo, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que iba haciendo él? Predicando y anunciando, ¿qué? ¿El evangelio de qué? Ok, bien importante entender esto. Lo que vamos a ver es una de las predicaciones y de las enseñanzas del Señor Jesús con respecto a el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios. Si usted se fija, ha estado hablando del estándar del reino, de las cualidades del reino, cómo es en el reino, cómo el rey pide que vivamos en este reino, ¿verdad? Bueno, y vemos aquí, y los 12 con él, sus discípulos, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muy bien, es solamente como un ubicarnos en el contexto donde está el Señor Jesús trabajando. Está con las multitudes, sus 12 con él, otros discípulos que le acompañaban, y él está predicando y anunciando el evangelio del reino. Entonces lo que vamos a ver el evangelio del reino de Dios. Muy bien, ahora, el evangelio del reino de Dios, hermanos, tiene que ver precisamente con la actitud hacia la palabra, porque esta define precisamente cuál es tu posición en el reino, cuál es tu posición en el reino de nuestro Dios. Y en los versículos del 4 hasta el 15 vamos a ver esa, la posición, el reino. Tu actitud hacia la palabra define tu posición en el reino. Depende de cómo escuchas la palabra de Dios, ¿sí? Tu posición en el reino depende de cómo escuchas la palabra de nuestro Dios. Y ahorita lo vamos a enfatizar. Aquí, hermanos, el tema fundamental de las parábolas de Jesús es el reino de Dios, ¿sí? La mayoría de las parábolas enfatizan o hablan el reino. El tema fundamental de esta parábola es el trato que los distintos tipos de tierra le dan a la palabra de Dios. Y tenemos 4 ejemplos. El primer ejemplo, hermanos, habla de los de junto al camino. Si ustedes se fijan ahí en el capítulo 8, versículo 4, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces estamos viendo palabra, oír. Palabra y oír. El que tiene oídos, ponga atención a lo que está diciendo. El que tiene oídos para oír, ponga mucha atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está siendo citada. La palabra de Dios está siendo enseñada. Muy bien, entonces está hablando acerca de esto. Los de junto al camino. ¿Quiénes son, hermanos, los de junto al camino? La explicación de esta parábola viene en algunos versos más adelante. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículos del 11 al 12, dice así, 8, 11 al 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y luego, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salve. Ahora, si usted se fija, en toda la parábola va a estar viendo semilla, palabra, oyen. Semilla, palabra, oyen. Esas son las palabras claves
que va a estar viendo a lo largo de esta porción. Y en cada versículo viene oyen, 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 ¿verdad? Y luego después, mirad pues cómo oís, termina esta parábola diciéndolo de esa manera. Entonces, vemos también, hermanos, en Mateo capítulo 13, versículo 39, explica la misma parte. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, miren lo que dice Mateo. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Entonces, oye la palabra y una característica de estas personas es que no la entienden. Entonces, no la entiende, está endurecido, por distintas razones no la entienden. De acuerdo a los pasajes, hermanos, anteriores, la semilla de la que se habla es la palabra de Dios, la palabra del reino. Sin embargo, esta palabra no da el mismo resultado en todas partes, ya que su eficacia depende del terreno donde caiga. Uno de los posibles tipos de terreno, lo de junto al camino, vamos a ver, la característica es que ellos no lo entienden. Lo vemos, hermanos, en su contexto. La palabra griega que traduce como entender, en el pasaje anterior, en el verbo es tsuneimi, ¿sí? Como tsunami, pero tsuniemi, perdón, que se usa 6 veces en Mateo 13. En Mateo, el versículo 5, aparece 5 veces en cuanto a esta parábola. Y luego, Mateo 13 dice así: viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Ahí está la palabra tsuniemi, ¿sí? Y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Dice, esta es la razón por la que no entienden, hermanos. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y no oigan con sus oídos y con el corazón entiendan. Y viene otra vez la palabra tsuniemi, ¿sí? Y se conviertan y lo sane. Ahora, no está hablando de un entendimiento, solamente como una comprensión. Cuando involucra, dice, la palabra corazón, está hablando de un entendimiento que recibe. Está hablando de un entendimiento que acepta, de un entendimiento que se rinde, de un entendimiento que se doblega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona está endurecida y por lo tanto no entiende, ¿verdad? La palabra que se le ha dado por el endurecimiento de ese corazón. Algunos de los que hemos recibido la palabra, la hemos entendido y la hemos creído y la hemos aceptado en nuestras vidas. Esa palabra, a veces, hermanos, no alcanzamos a comprender a otras personas que escuchan el mismo evangelio, escuchan la misma palabra, pero no la entienden. Y vamos a ver, hermanos, por qué. Vamos a ver por qué no lo entienden. Por ejemplo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién? Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También vemos, hermanos, en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y luego dice otra vez: por la dureza de su corazón. Gracias. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay gente, hermanos, que tiene el entendimiento encubierto, por lo tanto no pueden entender.
No porque la palabra sea algo difícil de entender, sino porque sus corazones están engrosados o están duros. No permiten, hermanos, que la semilla de la palabra de Dios crezca. En cuanto a la palabra griega traducida como dureza, en el pasaje anterior de Efesios es la palabra porosis, que significa dureza o insensibilidad. Y es la misma palabra que se usa en Mateo 3:5, que describe el corazón de un grupo característico de gente que tanto persiguió a Jesús, que son los fariseos. Marcos 3:5 dice, entonces Jesucristo, mirándolos, ¿a quiénes? A los fariseos, ¿sí? Alrededor con enojo, entristecido por la dureza, que es porosis, dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió la mano y fue restaurada sana. Los fariseos, hermanos, son hombres que tuvieron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, lo tuvieron frente a ellos lo vieron, ellos lo escucharon, ellos escucharon al más grande maestro del Evangelio, al hombre más grandioso que pasó por la faz de la tierra, y aún así no creyeron en él. ¿Cuál es la razón? Sus corazones estaban endurecidos, insensibles, y de ese modo inapropiados, hermanos, para recibir, para creer, para entender, para tomar la semilla de la palabra y hacerla suya. Entonces vemos aquí que este tipo de personas, obviamente los de junto al camino, son personas que han tenido la oportunidad de escuchar el mensaje, la palabra, la semilla del evangelio del reino, pero ellos tienen en su corazón endurecido. Ellos no entienden, no quieren recibir, están endurecidos, simplemente no la entienden. Esta semilla viene y rebota en sus corazones. ¿Le ha tocado a usted hablar o compartir el evangelio a una persona que está así endurecida? Yo creo que todos en algún momento hemos hablado o compartido de Cristo Jesús a una persona así. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la misma. El Espíritu Santo es el mismo. Dios es el mismo. La tierra no es la misma. Es un tipo de tierra, los de junto al camino. ¿Sí? Ellos simplemente no aceptan, no lo entienden. Luego viene otra clasificación, hermanos, los que están sobre la piedra. La característica de estos es que tienen poca profundidad. Habiendo examinado, hermanos, el primer tipo de terreno en el cual la semilla de la palabra de Dios, vemos en este segundo, hermanos, vamos a Mateo capítulo 13, versículos del 5 al 6, nos habla, dice, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, no va a sobrevivir y dar fruto en todos ellos. Uno de los terrenos, hermanos, en los cuales la semilla, aunque inicialmente brotará, finalmente, hermanos, va a perecer. Y la razón es por no tener profundidad. Simplemente es algo que nació ahí por encimita, pero no alcanzó a brotar adentro de la tierra. En esa tierra. Entonces vemos, hermanos, que ahí simplemente no se da el fruto. Y este es otro tipo de personas, ¿sí? Diferente a los de junto al camino. Luego, hermanos, vamos a ver en Marcos capítulo 4. Marcos 4, 16 y 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es decir, solamente por un momento les parece algo genial, les parece algo maravilloso en el momento,
pero luego viene una prueba o viene una dificultad y simplemente ahí abandonan su fe, abandonan lo que habían ellos decidido creer, pero simplemente no fue algo que se arraigó en sus vidas. Primera de Pedro 5, 8 y 9, dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora, una persona, hermanos, que tiene una raíz solamente por encimita, que no se ha arraigado, que no se ha introducido en la tierra, esa persona, hermanos, tiene los mismos padecimientos que tenemos todo el mundo. O sea, todo el mundo pasamos por los mismos problemas. Todos pasamos exactamente por las mismas pruebas. Habrá algunas personas que dicen: no, es que él no creyó, pero porque le vinieron unos problemas, pero bien grandes, o le vinieron dificultades muy grandes. Dice la Biblia: los mismos padecimientos se van presentando a unos y a otros por todo el mundo. Simplemente, ¿dónde está sembrada la semilla? Y esto también nos habla de una actitud con la cual esa semilla fue recibida. Simplemente se quedó por encimita. Muy bien. Luego nos habla, hermanos, de otro tipo de tierra, los de entre espinos. Esos son, hermanos, los que son, esta semilla fue sembrada en un corazón, en un tipo de tierra, donde no solamente está sembrada la semilla de la palabra, sino que en el mismo lugar está sembrada muchas otras plantas. Otros espinos están ahí sembrados juntos. Entonces dice que crecen las otras plantas y ahogan esta semilla. Vamos a ver cómo dice la palabra, pero lo vamos a ver en Marcos, capítulo 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y al final de cuentas no dio fruto. Este es el tercer terreno. La explicación de esta, que está ahí mismo en Marcos, capítulo 4, versículos 18 y 19, dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Imagínense que esta plataforma es nuestro corazón. Aquí está. Y entonces aquí está la persona en el centro de ese corazón. Y por un lado está sembrada la semilla del reino. Y aquí está la semilla del reino. Pero por otro lado entra un afán. Por ejemplo, la necesidad de tratar de cubrir todos nuestros compromisos. Compromisos adquiridos por nuestros deseos personales. A final de cuentas, todos los compromisos que nosotros tenemos fueron iniciados por un deseo, ¿verdad? A nadie le nacieron las deudas solas, ¿verdad? Todas las deudas que hemos adquirido nosotros mismos nos hemos comprometido por deseos de nuestro corazón. Usted está aquí y en su corazón tiene esos afanes, pero en su corazón tiene la semilla de la palabra. Si yo dijera: voy a tratar de atender, voy a poner mi fe en la semilla, en el mensaje de la palabra, entonces yo me voy a inclinar hacia acá. Al inclinarme hacia la palabra, hermanos, en ese momento me estoy alejando de mis afanes. Si usted se fija, me alejo de los afanes. Pero otra vez, yo estoy aquí y vienen las pruebas, y vienen las dificultades, vienen las necesidades, vienen los deseos de las riquezas y dice, y de otras cosas también. Entonces yo estoy aquí y veo los afanes y digo: híjole, es que tengo que pagar esto, y es que tengo que hacer esto, y es que tengo que inscribir a mi hijo en la escuela, tengo que hacer este viaje, tengo que hacer este tipo de cosas. O sea, y estoy pensando en todas esas cosas y digo: la palabra, los afanes. Yo me voy tras de los afanes. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy alejando de la palabra.
de la palabra, de la semilla que fue sembrada en aquel. Entonces, yo me alejo de aquella semilla que fue sembrada, esa se va a ahogar, se va a quedar ahí. ¿Por qué? No va a tener humedad, no tiene profundidad, no tiene humedad, está sembrada, se va a secar. Y yo estoy acá, tratando de atender las necesidades personales. Y yo estoy tratando de, en mi mente, siendo engañado por el diablo, siendo engañado por él mismo, estoy tratando de justificar por qué estoy aquí. Y quisiera que todo mundo de los que me rodean, los que están cerca de mí, entendieran que yo estoy aquí por una necesidad. Y yo quiero hermanos que ustedes vean que yo estoy aquí no porque quiera. Yo quisiera estar acá atendiendo la semilla de la palabra del reino de Dios. Pero no puedo estar aquí. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. Yo quiero que ustedes entiendan que yo tengo una necesidad, por eso estoy aquí. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Si yo me alejo de los afanes por atender la semilla esta, ¿cuál es la planta que se va a ahogar? Los afanes, los deseos de las riquezas, los deseos personales. Esa es la semilla que se va a ahogar. No se va a ahogar la semilla de la palabra, porque la semilla de la palabra la estoy atendiendo. Ahora, ¿qué recursos me da Dios para que yo me incline hacia ello? Me da la fe. Hemos estado hablando de la fe. Y la fe tiene que ver con creer la palabra. La fe no es un sentimiento bonito en nuestra vida que nos dice que nos inclina hacia algo. No, la fe, hermanos, es poner mi confianza en la palabra, en lo que Dios ha dicho. ¿Y qué me ha dejado Dios, hermanos, para que yo entienda que yo debo inclinarme hacia la palabra del reino? Bueno, Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todos esos afanes personales que dice Dios serán añadidos. ¿Será que está mal creer que Dios es capaz de proveer para mis necesidades particulares cuando yo me inclino hacia el reino de Dios? No, hermanos. Dios enseña en su palabra que yo busque el reino, y Él es muy claro. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Algunas cosas me dará Dios la capacidad para entender que no son necesarias. ¿Y de qué manera Dios suplió eso? Dándome sabiduría para comprender que no era algo necesario en mi vida. Pero otras cosas que Él sabe que son necesarias, ¿qué es lo que va a hacer? Las va a añadir, las va a proveer. ¿Por qué? Porque puse la fe en el reino del Señor. Entonces, en un mismo corazón están sembradas, hermanos, los afanes, y está sembrada la semilla del reino de Dios. ¿Qué es lo que usted va a atender? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra? Pues, hermanos, muchos tipos de tierra, muchas personas caen en este tipo de tierra. Reciben la palabra, la reciben con gozo, está allí, empieza la palabra de alguna manera pero luego se ahoga esa palabra que fue sembrada. ¿Y cuántas veces, hermanos, hemos visto ejemplos en las vidas de hermanos y de hermanas que recibieron la palabra, que la palabra fue sembrada ahí, pero simplemente esa palabra se ahogó al paso del tiempo por los afanes? Ahora, también tenemos ejemplos de otras personas, de otros hermanos y hermanas, no solamente en la Biblia, sino a lo largo de la historia del cristianismo y a lo largo de la historia que nosotros conocemos personal. Hemos visto, hermanos, que inclinarte hacia la semilla de la palabra, Dios siempre es fiel. Siempre es fiel. Y cuando Él dice en su palabra, busca el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas te van a ser añadidas. Las proveerá el Señor, te las va a dar. Pero necesitamos nosotros, hermanos, tomar una actitud diferente hacia la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el corazón del hombre es engañoso. Y dice la Biblia, y es engañoso no tantito. Es engañoso más que todas las cosas. Primero me engaño a mí mismo. Yo digo, Dios sabe cuál es mi situación.
Segundo lugar, trato de engañar a los que tienen influencia sobre mi vida. Y les digo, Dios sabe que estoy pasando por necesidad. Y si Dios sabe, tú también deberías de saber que estoy pasando por una necesidad, por lo cual yo no puedo atender la palabra del reino. Soy un tipo de tierra que tiene justificación delante de Dios. ¿Por qué? Porque mi condición es diferente a la tuya. Es un engaño del diablo. Es cierto que todos somos diferentes, pero los mismos padecimientos se van presentando para todos. Y nadie va a ser tentado más de lo que puede resistir, sino que encontrará juntamente con la tentación también la salida. Ahora, no va a ser su salida, va a ser la salida que Dios le da. Pero una garantía sí le aseguro, es que si usted toma la salida que Dios le da, usted va a encontrar dicha. Y va a encontrar felicidad. Ya acabamos de pasar, no abundamos mucho en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es un camino hacia la felicidad. ¿Usted por qué dice eso? Suena a nombre de un libro de los que no son aprobados por los fundamentalistas, ¿verdad? Pues usted piense lo que quiera. Pero la palabra dichoso o bienaventurado, eso es grandemente feliz. Y Dios nos enseña cómo es que usted puede ser grandemente feliz. Y ahí vienen, hermanos, 8 principios particulares que usted puede tomar, cómo puede ser bienaventurado. Entonces, son varias cosas que usted tiene que trabajar en su corazón y ya más adelante entraremos en ello con un poquito más de profundidad. Pero Dios viene hablándonos que andar en el reino no es fácil, vivir en el reino tiene sus dificultades, demanda fe, pero la gloria de Dios siempre se va a mostrar. Dios se va a manifestar y Dios va a proveer. Entonces, tenemos aquí, hermanos, este tercer tipo de tierra que son los que cayeron entre los espinos. ¿Sí? Los afanes de esta vida. Son precisamente las cosas que vienen a ahogar la palabra. Pero hay un cuarto tipo de tierra, la buena tierra, así la menciona. La buena tierra. Y estos son los que retienen la semilla de la palabra. Dice la palabra de Dios ahí en los versículos del 13. Bueno, vamos a ver Mateo 13, en el versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. Y la explicación viene, hermanos, de ahí mismo en Mateo, pero en el versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. En griego la palabra suniemi está ahí. Oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos entonces, hermanos, que esta buena tierra tiene lo que los otros 3 tipos de tierra no tienen. Por ejemplo, los de junto al camino. Estos están endurecidos. ¿Sí? A diferencia de los endurecidos de junto al camino, vemos aquí que estos son buenos y rectos. Lo de la buena tierra. Y luego dice, en la segunda categoría, hermanos, también vemos los que tienen no tienen duración y caen por los problemas de aflicción. Este tipo de tierra es gente que persevera, es gente que da fruto con paciencia o con perseverancia. Y vemos también los que son ahogados por los afanes. Bueno, esta tierra no es ahogada, esta tierra es retenida. De alguna manera vemos, hermanos, la diferencia en esta tierra. Esta tierra hace exactamente lo que los otros tipos de tierra no hicieron. Y la parábola del sembrador solamente elogia o solamente levanta o exalta de alguna manera a esa buena tierra. Pero déjeme decirle una cosa. Dice Dios en su palabra, ahí en el versículo 18 de Lucas. Dice, mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mira pues cómo oyes. Toda la clave
de este mensaje tiene que ver con la actitud con la que tú escuchas la palabra de Dios. Y Dios te dice, ten cuidado, mira cómo escuchas, mira la actitud que tú tienes hacia la palabra. La palabra es la misma, Dios es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. ¿Qué es lo que no es lo mismo? ¿Dónde se siembra la palabra? Tú eres un tipo de tierra donde se siembra la palabra. Y Dios te dice, pon atención cómo escuchas. Ten cuidado al escuchar. No seas un oidor olvidadizo. Conviértete en un hacedor de la palabra. No seas una persona que no le presta atención a la palabra. Hermanos, hay personas que a muchas cosas le prestan mucha atención, pero a la palabra no le prestan atención. Hay personas que tienen una actitud para todo. Miren, simplemente, hermanos, en la iglesia tiene muchos tipos de actividades a desarrollar. Pero usted sabe cuál es la actividad fundamental de la iglesia, hermanos. Recibir la palabra. La actividad fundamental de la iglesia es recibir la palabra. Porque de la actitud con la que recibes la palabra, entonces viene el resultado para todo lo demás. Ahora, a veces, hermanos, nada más en la actividad que desempeñamos un domingo dentro de la iglesia, usted fíjese que si no procuráramos tener un orden, la mayoría de las personas se quedarían fuera de una clase. Si no les exhortáramos y animáramos a ir y meterse en una clase y escuchar un mensaje, una enseñanza de la Biblia. ¿Por qué? Porque eso refleja la actitud de un corazón. La actitud con la que se valora o se aprecia la palabra. María y Marta. Marta estaba preocupada por muchas cosas que se tenían que hacer. María, una cosa. ¿Cuál? Sentarse a los pies del Señor y escuchar la palabra. Recibir la palabra. Aquí en la iglesia, hermanos, ¿cuántas veces las personas se paran una y otra vez durante la predicación de la palabra? ¿Por qué? Si usted y yo fuéramos en un viaje de 2 horas o de 3 horas de camino, ¿verdad? Y usted tiene, usted se prepararía, iría al baño antes de emprender ese viaje, ¿verdad? Pero vamos a suponer que también iba comiendo algo en el carro. Y al paso del tiempo le dan un poco de ganas. ¿Qué hace? El carro va dando, ¿usted se avienta por la ventana? ¿Abre la puerta y se sale? No lo hace, ¿verdad? Se espera hasta que llegue a un lugar propicio donde se pueda bajar. Es igual también, hermanos, aquí en la iglesia. La actitud hacia la palabra está en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo se toma la palabra? Tenemos un plan de lectura para que todos los miembros de la iglesia nos motivemos unos a otros a leer y a estar en la palabra. Hermanos, ¿cuántos realmente llevan a cabo ese plan? ¿Cuánto te toma en tiempo leer? Hoy nos toca leer Hechos capítulo 4 por la mañana y por la tarde Nehemías 10 y 11 por la noche. ¿Cuánto te toma leer eso? ¿Unos 10 minutos en la mañana? ¿Unos 15, 20 minutos por la tarde, por la noche? Son 30 minutos. De todo tu tiempo, ¿cuántos son 30 minutos? ¿En qué te gastas 30 minutos? Te aseguro que si te quedas en la banqueta platicando con un amigo, los 30 minutos te los avientas pero de volada. Si tú estás en el celular hablando por teléfono con algún amigo o con una amiga, los 30 minutos se te pueden ir como agua. Si tú estás viendo la televisión, esos 30 minutos, ni siquiera te das cuenta que pasaron 30 minutos. Pero ¿sabes en dónde está la diferencia? En el valor que le das a la palabra. La actitud que tú tienes hacia la palabra de Dios.
todas las personas deberíamos de tener una actitud de reverencia, de respeto, de necesidad hacia la palabra de Dios, de deseo. Pero ¿por qué no lo hacemos, hermanos? Ok, tenemos una carnalidad, tenemos una serie de cosas, pero, hermanos, eso hace la diferencia entre un tipo de tierra y otro tipo de tierra, la actitud hacia la palabra. Usted escucha el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos años tiene usted escuchando mensajes de la palabra de Dios? Cuando se trata de vivir el mensaje, usted no se acuerda del mensaje. Pero cuando alguien le quiere exhortar y animar a cambiar su vida, usted va a decir, pues si yo tengo escuchando palabra de Dios desde hace 20 años. ¿A mí qué me platicas? ¿Y sabes qué es lo único que está diciendo? Levantando una barrera diciendo, no me hables, no me hables. Yo ya me sé todo lo que tengo que saber con respecto a la palabra. Pero tú lo sabes, pero lo vives. Tú lo sabes, pero lo aceptas. La palabra entender, que estaba yo tratando de explicar ahorita, es una palabra, hermanos, que está involucrada en el entendimiento del corazón. No solamente el entendimiento del conocimiento, sino el entendimiento del corazón es aquel que abraza lo que sabes. Es aquello que recibe. Por ejemplo, cuando Dios te dice que tú debes creer en Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa expresión, cree, no es un creer solamente en cuestión de conocimiento, es una confianza de la cual tú te abrazas y pase lo que pase, tú dices, yo en esto creo. Esto es lo que creo, es en Jesucristo en quien creo. Tú puedes decir, pues el tiempo y la vida pasarán, vendrán inundaciones, vendrán ríos, soplarán contra la casa, pero tú estás abrazado de la roca de Jesucristo, porque has puesto tu confianza en Él, y nada te va a mover de eso, porque es la fe que tú has puesto en Cristo Jesús. La palabra de Dios. Entonces todo depende de la palabra. ¿Sabes que la salud espiritual de una iglesia depende de la palabra o del respeto y la actitud que se tiene a la palabra en esa iglesia? Entonces, ¿cuál es el respeto y la actitud que tú tienes hacia la palabra de Dios, hermano, en tu vida personal? ¿Sabes que tú eres salvo por medio de la palabra? En la palabra de Dios, hermanos, allí encontramos el mensaje. De hecho, la palabra de Dios dice en Romanos, dice, ellos no han creído, pero porque no han oído. ¿Qué es lo que no han oído? El evangelio del reino, de la palabra. Eso es lo que no han escuchado, el evangelio de Jesucristo, de la palabra. No lo han escuchado, entonces no puede llegar convicción de pecado, no puede llegar fe a su vida para creer. ¿Por qué? Porque no ha escuchado la palabra. Vean la importancia de la palabra. Ahora, ese evangelio del reino se le predica a una persona y lo recibe, lo acepta y se abraza a ello como su salvación. No solamente la salvación de la condenación del pecado, sino la salvación de sus pecados presentes y también la salvación de la presencia de pecado en una eternidad. Sí, está abrazándose de esa palabra que ha creído. Vean la importancia de la palabra. Pero hermanos, la palabra no solamente es importante para nuestra salvación. La palabra de Dios, hermanos, nos da el sustento de nuestra fe constantemente, porque la palabra nos va edificando, la palabra nos va fortaleciendo. Entonces, la actitud hacia la palabra es muy, muy importante. Por lo tanto, hermano, ¿cuál es tu posición en el reino de nuestro Dios? Tú eres un creyente, o más bien, tú eres una persona que has escuchado la palabra y las aves vinieron y se robaron la palabra y tú no has creído nada. O tú eres una persona que agarraste la palabra, la recibiste con gozo, pero como no tenías profundidad porque estaba sobre piedra, no hay nada en tu vida. O tú eres una persona que ha recibido la palabra, pero los afanes de esta vida te han ahogado y por lo tanto no estás en el reino de Dios involucrado, no estás participando de ese reino de nuestro Dios porque los afanes de la vida te han ahogado. O eres una persona que ha recibido la palabra de Dios y estás dando fruto en tu vida. Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza en tu vida. Cualidades
del Espíritu en tu vida. Cualidades de Dios, hermanos, que empiezan a ser parte tuya porque hemos recibido de su naturaleza, hemos recibido de esa naturaleza divina. O sea, Dios nos comparte su naturaleza y empieza a afectar nuestra vida y a transformar nuestra vida. Pero todo eso es por la palabra. Por eso la actitud hacia la palabra define tu posición en el reino de nuestro Dios. Pero la actitud hacia la palabra también define tu función en el reino de Dios. Mira lo que dice en Lucas, versículos del 16 al 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Está relacionando en el mismo contexto, hermanos, está relacionando la persona que ha sido alumbrada. ¿Qué es lo que alumbra? Cristo. La palabra de Cristo. Hay una relación muy íntima y muy paralela entre Cristo y su palabra. ¿Sí? Dios dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La palabra es la verdad, Jesucristo es la verdad. La palabra de Jesús es la verdad. ¿Sí? Es lo que Dios nos está enseñando. Entonces, hermano, nadie que ha sido alumbrado por la palabra de Dios, nadie que haya sido alumbrado por Jesucristo puede esconder esa luz. Nadie. Eso es algo bien importante. La persona que ha sido alumbrada por Cristo no puede esconder la luz. Usted, dígame, ¿cómo le hace para esconder una luz? En la noche. Usted está ya todo oscuro y todo eso. ¿Qué es una de las cosas que a veces no deja dormir? El que no apagamos el celular. ¿Verdad? No lo apagamos, de repente llega un mensaje, llega un comunicado, llega un correo electrónico, ¿y qué hace el celular? Se enciende, manda una luz. ¿Verdad? Y está todo oscuro y de repente, ¡pum!, se hizo luz. La luz no se puede esconder. Usted, si verdaderamente ha sido alumbrado por el Evangelio de Jesucristo, su luz no la va a poder esconder. ¿Cuál es su función? De los que hemos sido alumbrados por Cristo Jesús, los que hemos recibido ese Evangelio, los que hemos recibido la palabra en nuestra vida y está dando fruto, no lo podemos esconder. Pero este pasaje no solamente habla de no esconderlo, este pasaje habla de que la persona la pone sobre un candelero. Esto habla de intencionalidad, porque los cristianos muchas veces no somos intencionales. Simplemente decimos, pues ahí está la luz, ¿verdad? Jesús vino a mi vida, alumbró mi entendimiento, me resplandeció la luz del Evangelio, ahí está la luz, sí, pero habla de intencionalidad, habla de ponerla sobre el candelero, no de ponerla debajo de la cama. Y yo le pregunto, ¿usted dónde está poniendo la luz del Evangelio de su vida? ¿Dónde la pone? ¿Está alumbrando a alguien más esa luz? Porque estamos en un mundo de tinieblas. Entonces, si usted está encendido, está alumbrado por la luz, hermano, no puede esconder. Alguien está siendo alumbrado alrededor de usted. Alguien está viendo esa luz. Pero usted sea intencional, póngala todavía más arriba. Es decir, busque compartir, busque ponerla en un lugar donde pueda ser vista. No estamos hablando de autoexaltación, no estamos hablando de egoísmo, no estamos hablando de orgullo ni de soberbia.
ni de altivez. Estamos hablando de la necesidad de iluminar, de alumbrar con la luz del Evangelio de Jesucristo que nos ha resplandecido a nosotros, a quienes todavía están en tinieblas. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es mi función en el reino? Agarrar la palabra, recibirla, que alumbre mi vida y luego ponerla sobre un candelero. ¿Para qué? Para que alumbre a todos los que entran. Quizá no puedo alumbrar yo a los que están allá en China. No puedo alumbrar a los que están en Europa. Pero hay mucha gente que está a mi alrededor, cerca de mí, quienes pueden recibir la luz del Evangelio a través de mi vida. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cuál es su actitud hacia la palabra? Otra vez, ¿cuál es su actitud hacia la palabra? Ahora, también, hermanos, la palabra en el reino de Dios tiene un privilegio importante. Mire, en el versículo 19 hasta el 21, dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él, o sea Jesús, Jesucristo, el Señor Jesús, entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y ¿qué más? Y la hacen. Otra vez, todo el contexto es el reino de Dios, es la palabra en el reino y luego mi actitud hacia la palabra dentro del reino de Dios. Yo recibo la palabra, yo la pongo sobre un candelero, que significa hacerla. Obedecer la palabra es ponerla sobre el candelero y luego después tengo un privilegio. Públicamente el Señor Jesucristo declara quién es su madre y sus hermanos. Él declara que la relación, la única relación que Él reconoce en el reino, no estamos hablando en esa ocasión, en ese tiempo personal, ese tiempo con su mamá y con sus hermanos. No, en el reino, en el contexto del que estamos hablando, ¿quién es su mamá y quién es sus hermanos? Yo le pregunto, en el reino de Dios, ¿María es la mamá de Dios? ¿De Jesús? ¿De Jesucristo? No. ¿Esos hermanos que estaban ahí son los hermanos de Jesús en el reino de Dios? Es en el contexto. Entonces, en el contexto del reino de Dios, ¿quién es su mamá y sus hermanos? ¿Quién es su familia directa? Los que oyen la palabra y la hacen. Esos son precisamente los que tienen o tenemos el privilegio, hermanos, de tener ese acercamiento familiar con Cristo Jesús. Entonces es un privilegio grande, ¿no cree? Que el Señor Jesucristo declare delante de sus discípulos. Yo imagino que sus discípulos, ellos bien preocupados: aquí está tu mamá y tus hermanos, tú tienes que hacer algo inmediatamente, darles un canchito en tu agenda, ¿verdad? Y darles una atención especial. Es tu mamá y tus hermanos. Él está hablando en contexto de reino. En el reino, mi mamá y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Entonces, ese es el privilegio, hermanos. Y otra vez, ¿de qué estamos hablando? La actitud. ¿Cómo estoy yo tomando la palabra de Dios? ¿Qué papel tiene la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo juzgas la palabra? ¿Recibes la palabra? ¿Aceptas la palabra? ¿Crees la palabra? ¿Te abrazas de la palabra? Tú dices: esta es mi vida, la palabra de Dios. Así que mi vida va a girar alrededor de la palabra. La vida de la iglesia gira alrededor de la palabra. La única regla de la iglesia es la palabra. Lo único que se debe predicar desde este púlpito es la palabra. Lo único que se tiene que enseñar en los salones de clase es la palabra. Lo que debe salir de la boca del creyente es la palabra de Dios. Usted va a decir: hermano, ¿cómo así? Pues así es. Así es. Porque la palabra de Dios no significa que usted siempre va a hacer una clase. Significa que usted es un maestro ambulante, sin tener que
planearlo tanto. En todo momento siempre tendrá la oportunidad de sacar la palabra de Dios, sea en acción o sea que salga de su boca, pero siempre la palabra de Dios. Pero si usted no tiene comunión con la palabra, usted no lee la palabra, usted está diciendo la palabra de Dios no es importante en mi vida. En otras palabras, Señor Jesús, tú quédate allá, lo que tú digas no me importa. Eso significa, ¿se oye feo? Sí, se oye feo, pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Cuando no leemos la palabra, cuando no venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra, cuando yo no atiendo la palabra, eso es lo que estoy haciendo. Señor Jesús, quédate por allá. Yo aquí estoy bien a gusto con mis afanes. ¿Sí? Tengo mis afanes, estoy dedicado a mis afanes es mi interés, estoy preocupado, tú deberías de entenderlo y deberías de hacerle entender a todos mis hermanos, los que me llaman por teléfono inclusive, ¿verdad? Deberías de hacerles entender que estoy bien preocupado en mis afanes. ¿Cuál es tu actitud a la palabra, hermano? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? En conclusión, ¿tú quién eres en el reino de Dios? Solo déjame ver cómo tratas la palabra de Dios en tu vida y me daré cuenta quién eres en el reino de Dios. ¿En qué consiste tu vida cristiana? Alimentarte de la palabra, creer la palabra, dejar que la palabra fluya a través de tu vida. Eso consiste, hermano. ¿Cómo se hace? Pues tienes que agarrar la disciplina de leer la Biblia. No solamente de leerla, tienes que agarrar la disciplina de agarrar un versículo de la Biblia y tratar de memorizarlo. No solamente eso, tienes que agarrar la Biblia y profundizar en los pasajes para entender la palabra de Dios, lo que Dios está diciendo. Entonces, todas estas cosas, hermano, es la vida del cristiano, la palabra de Dios. No es una religiosidad, no es tanto que venimos aquí y todo eso está bien padre. La palabra de Dios, hermanos, es donde nosotros tenemos que enamorarnos y ahí es donde tenemos que encontrar ese gusto. Tú no has encontrado el gusto en la palabra de Dios, es porque no la has disfrutado, no te has deleitado en el Señor. Pero en serio, deleítate en el Señor. Abriendo la palabra, aprendiendo la palabra. Toma esa actitud hacia la palabra. Yo te invito, hermano, a que tú vengas a la iglesia y tú vengas con la ansiedad, con el deseo, con la necesidad de que la palabra de Dios te hable. Tú en la mañana o en la noche o en la tarde, agarra tu Biblia y vete ahí a un lugar, como compartíamos ahorita en los varones. Algunos hermanos están comiendo rápido en sus trabajos para irse a un lugar a aprender algo de la palabra de Dios. Tengo 1 hora para comer, puedo comer en 15 minutos, puedo agarrarme media hora para leer. Pero ¿de dónde nace ese enamoramiento, hermano? De que tú estés ahí en la palabra. Ese es tu corazón a la palabra. Ese es el tipo de tierra que tú eres. ¿Quién eres tú en la parábola del reino, en la parábola del sembrador? ¿Quién eres? ¿Cuál tierra? ¿Cuál de todas? ¿Junto al camino? ¿La que recibe la palabra como una piedra endurecida? Nada más le das chance al polvito que está arriba de la piedra para que alcance a brotar. Tú eres aquella que sí le recibes la palabra, le das profundidad a la recepción de la palabra, pero junto dejas que nazca todo tipo de afanes en tu vida, riquezas, placeres y otras cosas. Ahogas la palabra y dejas la palabra sin fruto. O eres la que entiende la palabra, recibe la palabra, crees en la palabra, das fruto a 70 o a 60 o a 100 por uno, a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿De cuáles eres? Este mensaje, hermano, de esta hora no tiene como propósito darte conocimiento. Tiene como objetivo desafiar tu vida, tocar tu corazón, hacerte entender la palabra. Si hubiera un método humano para ablandar la tierra,
Hermanos, a lo mejor todas las iglesias lo tendríamos. Pero en las iglesias no tenemos un método humano para hacer que el corazón de la gente se ablande para recibir la palabra. Es tu decisión. Es cómo tú tomas la palabra. Por eso dice el Señor Jesucristo, mira cómo oyes. Mira cómo oyes la palabra. Pon atención a cómo estás escuchando la palabra. Como un oidor olvidadizo, como alguien que no le interesa. Mira, tú decide, tú toma decisión en tu vida. ¿Cómo oyes la palabra? Si no, el Señor Jesús no te daría a ti esa capacidad de decisión. Ni siquiera te lo pediría. No lo señalaría ahí en su parábola. No te explicaría que tú tienes que tomar una decisión de cómo hacerlo. No. Pero Él te deja a ti, que seas tú el que ves qué haces con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted en esta mañana? ¿Qué decisión vas a tomar? Si Jesús fuera el responsable, ¿para qué les diría la parábola a ellos? Si Él fuera el que tendría que hacer que todos la recibieran y la escucharan, ¿para qué se las diría? ¿Para qué les señala entonces? ¿Para que lo sepan que lo ha hecho con unos y con otros no? No. Él dice, tú mira cómo oyes. Es un mandato, es un imperativo de parte de Jesucristo. Mira cómo oyes la palabra. Mira cómo estás escuchando tú la palabra de Dios. Tú qué atención le estás dando a la palabra de Dios. ¿Cuál es el interés que le prestas a la palabra de Dios? Tú qué es lo que estás haciendo con la palabra que se te predica, que lees, que estudias. ¿Qué estás haciendo con ello? Entonces, hermano, en esta mañana vamos a tomar una decisión. Ahí en tu corazón, si tú nunca has escuchado la palabra de Jesucristo y nunca has escuchado que la palabra de Jesucristo nos habla, ¿sí? Nos habla del amor de Dios que Él tiene para tu vida. Si tú nunca has escuchado que la palabra de Jesucristo nos habla del pecado que tú y yo tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestra mente. Si tú nunca habías escuchado que ese pecado que tienes te separa de Dios por la eternidad, si nunca habías escuchado que ese pecado tiene una condenación que es la muerte, si nunca habías escuchado que Jesucristo te amó tanto que dio su vida para que tú puedas vivir eternamente si crees y confías en Él como tu Redentor y Salvador, si nunca habías escuchado eso, ese es el mensaje principal del reino, porque ahí comienza todo. Ahí comienza todo. En esta mañana tú puedes decidir aceptar a Jesús como el Señor de tu vida. Tú puedes recibirlo en tu corazón y puedes creer en Él. ¿Te gustaría creer en Jesucristo? ¿Estás dispuesto a poner toda tu confianza en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? ¿Por qué no le entregas a Cristo por fe tu corazón y tu vida en esta mañana? Yo te doy testimonio que un día yo escuché este mensaje. Un día yo escuché el mensaje de salvación. Y yo fui tocado y yo acepté a Jesús. Y a través de una oración,
le pedí a Jesucristo que entrara a mi corazón y que me diera salvación y vida eterna. En esa oración yo estaba creyendo en Cristo, porque estaba hablando con alguien que nunca antes había hablado, porque estaba hablando con alguien que no podía ver, pero sabía que me estaba escuchando, porque yo creía que detrás de esa oración que estaba haciendo había alguien que estaba aceptándome como su hijo y que yo estaba aceptándolo a Él como mi Salvador. Y el fruto de esa oración fue salvación a mi vida, por la fe puesta en Jesucristo. Después de esa oración a mi vida, ya nada fue igual en mí, nada. Y hasta la fecha, el Señor todavía sigue trabajando con mi vida. No soy una persona perfecta, no lo soy, pero soy una persona que tengo esperanza en Cristo Jesús. No soy una persona perfecta y batallo con mi carnalidad todavía. Y ahora entiendo que voy a batallar con la carnalidad siempre, hasta que muera. Pero también sé que después de que muera, mis ojos serán abiertos allá con Dios, en su presencia. También sé que tengo una vida eterna que fue comprada por Cristo Jesús. Después de esa oración, el Señor ha ido trabajando y cambiando mi vida y me está ayudando a luchar contra el pecado. Yo quiero invitarte en esta hora, si tú crees en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, ¿por qué no se lo pides a Él en oración en este momento? ¿Por qué no le dices ahí en tu corazón, Señor Jesucristo, soy pecador, reconozco que soy pecador y me arrepiento de esta vida de pecado que he llevado hasta ahora? El día de hoy yo te confieso como mi Salvador. Hoy creo que Jesucristo es mi Redentor, el que murió en la cruz por mis pecados. Hoy confieso que verdaderamente ahora eres mi Padre y que un día iré a vivir eternamente contigo. Si tú crees en Dios, crees en Jesucristo, en esta mañana tú puedes hacer esa pequeña y sencilla oración en tu vida. Y es el comienzo de una larga vida de caminar en oración constante con el Señor. En luchas y en pruebas, en dificultades, pero en victoria en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, yo en este momento acepté a Jesucristo como Señor de mi vida? Hoy lo reconozco como mi Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que levanta su mano y dice, yo acepto a Jesús como Señor de mi vida en este momento? Muy bien. Si tú ya has creído en Cristo Jesús, entonces, ¿qué tipo de tierra eres? ¿Eres una buena tierra? ¿Entiendes la palabra? ¿La retienes? ¿Le permites que la palabra dé fruto en tu vida? ¿No te gustaría en esta mañana entregarle tu vida a Jesucristo y decirle, Señor, aquí estoy, acepto esa palabra, entiendo y yo quiero ser esa semilla que da fruto? Yo quiero ser esa persona que es alumbrada por la palabra de Dios y que pone esa luz sobre un candelero
Yo quiero ser declarado dentro del reino de Dios esa persona especial que oye y que hace la palabra. Si esa es tu decisión, ahí en tu lugar, ahí en tu corazón, ora a Dios y dile: Señor Jesucristo, yo quiero ser ese hijo obediente a tu palabra. Yo quiero tener una actitud correcta hacia tu palabra.